Capítulo 8. Mark continuaba apilando el equipaje de los hermanos a un lado del carro, mientras Harry le ayudaba metiendo en la casa los menos pesados. Disimuladamente observó a Hope y se preguntó qué clase de tratamiento debería tener con ella. Ya le había indicado que se tutearan, pero le resultaba extraño compartir la casa con una desconocida. Sus cartas habían sido tan escasas que no conocía sus gustos ni los detalles más necesarios para darle su espacio. No sabía a qué hora se levantaba cada mañana, si era ordenada, si le gustaría vivir aislada y miles de detalles más. Sabía que algunas de estas particularidades las iría conociendo con el paso de los días, pero otras cosas más privadas, como sus ideas, gustos y pensamientos, tendría que averiguarlo por su cuenta. Por ejemplo, se moría de curiosidad por saber qué era lo que pensaba de él. Era evidente que la granja la había impresionado, pero no sabía si era la clase de hombre que le interesaba. ¿Los prefería más refinados como el señor Young? ¿O más rudos y comunes como él? Se decía que eso, por el momento, no importaba, y que al aceptar casarse con un granjero, debería saber que no se uniría a un tipo levante. Aún así, su orgullo hacía que la observara de vez en cuando, deseando averiguar si la sonrisa que le dedicaba, en ocasiones, escondía la satisfacción de verse con un hombre que le agradaba, o de resignación ante lo que le había tocado en la vida. Por su parte, Hope cada vez estaba más nerviosa, no solo por encontrarse en un lugar nuevo y completamente maravilloso, sino por tener que compartir la casa con un extraño. Estaba encantada de que Mark fuera un hombre tan bueno y comprensivo, pues había aceptado enseguida a Harry. Eso decía mucho de él, y se alegraba de verlo elegido. No obstante, le ponía nerviosa no saber lo que pensaba acerca de ella, o cómo se comportaría con una mujer bajo su techo, tomando en cuenta que podría hacer lo que quisiera con su persona al estar tan aislados. Y lo peor de todo, sabiendo que no tenía a nadie en el mundo para defenderla, excepto a Harry. Pero se resistía a creer que Mark era esa clase de hombre, al no haber visto en él nada malicioso. Solo que, ¿sería demasiado inexperta para reconocer la lujuria en un varón? Recordó lo mucho que se había alterado al sentir sus manos sobre su cuerpo, cuando la había cogido de la cintura para bajarla del carro. El escalofrío que notó fue tan intenso e inesperado, que solo se le ocurrió exigirle que la soltara. Luego se dio cuenta de que se había alterado en exceso por algo que en realidad no tenía la menor importancia. Había sido tan confusa la sensación de sus manos sobre ella que se enfadó, demostrando su carácter. Desde entonces se atormentaba cavilando qué pudiera pensar de ella, pues sabía que a los hombres les gustaban las mujeres sumisas. Pero, ¿debía comportarse sumisa hasta que se casaran? ¿O debía demostrar que era una mujer fuerte que exigía respeto? La verdad era que todo resultaba difícil de entender, y lamentaba no tener a nadie a quien preguntar. También había otro par de cuestiones que la atormentaban, como saber si tenía que tratarlo como su anfitrión, su prometido o... Porque era su prometido, ¿verdad? Sus cartas habían sido tan escasas que no sabía muy bien cuál era el lugar que ocupaba. Hope no se dio cuenta de que había soltado un suspiro hasta que Harry y Mark la miraron. Sin querer que Mark sospechara de sus inseguridades, buscó una excusa creíble. «Me encanta cómo huele el aire», dijo. Harry alzó la nariz e inhaló una bocanada de ese mismo aire. «Pues a mí me huele a mierda de gallina», intervino el niño. La mirada que su hermana le lanzó hizo que Harry cogiera una maleta y se metiera corriendo en la casa. Mark, por el contrario, aprovechó para hablar a solas con Hope. Si iban a vivir juntos durante largos años, sería mejor que empezara a conocerla. Sé a lo que te refieres. El olor de la tierra y del maíz germinando al sol es especial. Es algo que solo un granjero que trabaja su tierra con sus propias manos puede experimentar. Y me alegro de que tú lo hayas percibido tan pronto, agregó el hombre. Hope se sintió mal por haberle mentido, pues como su hermano, ella solo olía el estiércol del gallinero. Aún así, volvió a inspirar una bocanada de aire, y se propuso acabar siendo una granjera, capaz de percibir ese olor. «¿Qué te parece si metemos esto en la casa y te enseño tu habitación?» «Me gustaría mucho», aseguró aliviada, pues solo seguía oliendo el estiércol. Mark cogió los bártulos más grandes que quedaban, dejando a Hope una bolsa más pequeña y una cesta de mimbre. Nada más entrada en la casa, ambos dejaron su carga a un lado de la puerta, y ella observó todo a su alrededor. «A la derecha está la cocina, y a la izquierda un pequeño salón que utilizo de sala de estar», indicó él. Hope asomó la cabeza a la habitación de su izquierda, y vio una estancia que parecía muy acogedora.
Contaba con cortinas estampadas con flores, un armario con adornos y libros, una gran mesa con 8 sillas colocadas a su alrededor, unos tresillos que parecían muy cómodos y usados, así como un par de mecedoras frente a la chimenea. Hope se imaginó que Mark mantenía los muebles de sus padres. Por lo que ese rincón recogido frente al fuego debía pertenecer al matrimonio. De pronto, se vio sonriendo al imaginarse a ella y Mark ocupándolos en las largas noches de invierno. Una cálida sonrisa que rápidamente desvió al notar cómo Mark la observaba. Un ruido procedente de la cocina distrajo la atención de Mark, y Hope pudo volver a respirar. No sabía qué era lo que ese hombre le hacía sentir, pero si seguía contemplándola así, no estaba segura de que sus piernas la sujetaran. ¿Por qué la miraba de esa manera? ¿Por qué ella se sentía arder cuando la observaba? La cara manchada de pecas de su hermano la distrajo de sus cavilaciones, cuando lo vio asomarse por la puerta de la cocina. «Mira, Hope, la cocina es más grande que la de nuestra casa», dijo Harry. Hope supo que se refería a la de la casa de sus padres en Providence, ya que la cocina de la habitación que tenían alquilada apenas contaba con una estufa para cocinar y una mesa. Al asomarse Hope, se quedó con la boca abierta al ver la luminosidad y la amplitud de la habitación. Contaba con una gran mesa con sus sillas debidamente colocadas. También tenía una estufa grande, diseñada para cocinar comidas abundantes. Junto a esta, había un fregadero, y más allá, se ubicaban una gran cantidad de armarios y alacenas. Mark entró y se dirigió a una puerta que estaba cerca de la estufa. Al abrirla, reveló que tenía una despensa de un tamaño en la que se podía entrar. La cantidad de comida en ese lugar era más de la que cualquiera de los hermanos había visto en mucho tiempo. Se dio cuenta que Mark debía ser un hombre muy organizado, pues no había nada fuera de lugar, y de que la granja, a pesar de su tamaño, proveía en abundancia. Se hizo una nota mental para tener esto en cuenta, al no querer desajustar su vida con su llegada. Suelo hacer 3 comidas al día. No soy muy exigente y me gusta tomarme una taza de café por las mañanas y al anochecer, dijo él. ¿Te levantas muy temprano?, preguntó Hope. Justo antes de la salida del sol. Las caras de los 2 hermanos le indicaron a Mark que ellos solían levantarse algo más tarde. No hace falta que os levantéis tan temprano, pero cuesta mucho trabajo llevar la granja, y se suele empezar pronto. Nos acostumbraremos, ¿verdad, Harry? Cuando el niño tardó en contestar, como si no estuviera muy seguro de que eso sucediera, Hope trató de volver a llamar la atención sobre él. Ya te dije que somos gente trabajadora. En Providence trabajaba desde por la mañana hasta por la noche, tanto en una tienda de suministros como ocupándome de la casa. Se calló, prudentemente, que su casa alquilada en Providence, por aquel entonces, cabía en su cocina. No lo dudo, y estoy seguro de que poco a poco os iréis acostumbrando, añadió Mark. Me vendría muy bien una mano que me ayudara con los animales, y creo que Harry serviría muy bien para ese puesto. Mark se quedó mirando a Harry para saber si le gustaba su idea, y por la cara ilusionada del niño, supo que le había agradado. Dejaría para más tarde decirle que las vacas se ordeñaban antes del amanecer, y que a sus gallos no les gustaba que un extraño entrara en su gallinero. ¿Qué te parece, Harry?, preguntó. Me gusta la idea, no tardó en contestar el niño, pensando que esa tarea sería mejor que trabajar en el campo, aunque terminara oliendo a estiércol. Entonces, ¿qué te parece si empiezas ocupándote del caballo mientras yo le enseño la casa a tu hermana? Como respuesta, Harry le sonrió y salió disparado de la cocina. Gracias, le dijo Hope cuando se quedaron a solas. ¿Por hacer trabajar a tu hermano?, le preguntó con ironía, al incomodarle que ella le mirara como si hubiera hecho algo maravilloso. Por hacer que se sienta como en casa. Hope agachó la cabeza y continuó hablando. Debo confesar que me asustaba llegar a Paulson al no saber cómo reaccionarías al ver a Harry. Sé que hice mal al no hablarte de él en las cartas, pero tenía tanto miedo de que te negaras, que pensé que una vez aquí... No tendría más remedio que aceptarlo. Hope asintió visiblemente apenada. Admito que me decepcioné por esa encerrona. Creí que había quedado claro que buscaba honestidad, y lo primero que sé de ti es que me has mentido. Pero... Mark cayó al ver unas lágrimas que comenzaban a caer por el rostro de Hope. Por nada del mundo quería que su primer recuerdo en ese lugar fuera de tristeza, por lo que sin pensarlo, se acercó a ella y le cogió de las manos. No te preocupes, lo comprendo, y debo admitir que fuiste muy lista al haber actuado así. No estoy seguro de haberte aceptado si no hubiera visto lo unidos que ambos estáis, y lo bien que podéis encajar en este lugar. La tranquilizó Mark. La cara de Hope se transformó al escucharle. Lo miró fijamente sin soltarle de las manos, y sin dejar más lágrimas fugitivas por su cara.
En su lugar, apareció una pequeña sonrisa que se clavó directamente en el pecho de Mark. Dios, ¿qué tenía esa mujer que lo alteraba tanto? ¿Lo dices en serio? Inquirió ella. ¿El qué? ¿Que hiciste bien o que encajáis bien en la granja? Hope soltó una carcajada que llenó de luz la casa. Por fin, después de años de silencio, tristeza y soledad, el hogar parecía que volvía a la vida. Me imagino que te pregunto por ambas cosas. Así lo creo, le contestó mirándola serio a los labios. Los ojos de ambos se observaron en silencio, como si estuvieran viendo más allá de sus simples rostros y estuvieran buscando algo afín en sus corazones que los uniera. Hasta que un ruido de fuera de la casa les devolvió a la realidad, y se separaron como si hubieran estado haciendo algo indebido. ¿Seguimos viendo la casa?, preguntó Mark con la voz un poco ronca y el cuerpo temblando de excitación. Por supuesto, contestó ella también nerviosa y un poco avergonzada. En silencio, salieron de la cocina y continuaron por un pasillo corto que conducía a 2 habitaciones que estaban en lados opuestos del pasillo. Mark abrió la puerta del lado derecho y le mostró uno de los dormitorios que sería para uno de los hermanos. No tenía pensado que se ocuparían los 2, por eso solo arreglé este, expuso. Hope se asomó y quedó sorprendida, no solo por lo grande que era, sino porque estaba adornado con detalles que indicaban que era una habitación de mujer. Incluso había un pequeño ramo de flores campestres en un pequeño jarrón que casi hicieron llorar a Hope. Se notaba que Mark se había esforzado para que ella se sintiera cómoda en la casa, y se preguntó si por ese motivo la vivienda estaba limpia, recogida y la despensa llena. Se sentía tan bien y tan agradecida que hubiera deseado saltar y gritar de júbilo. No se había equivocado con ese hombre, y se juró que haría todo lo que estuviera en sus manos por ser su esposa. ¿Te gusta?, le preguntó cuando ella no dijo nada. Es maravillosa, exclamó mirándolo a los ojos. Cuando Mark vio su felicidad, suspiró aliviado, al haberse temido lo peor ante su silencio. No me esperaba algo así. Es perfecto y te lo agradezco muchísimo. Incómodo, Mark no supo qué hacer con las manos y se pasó una de ellas por su cabello. Una manía que tenía cada vez que se ponía nervioso. Me alegra que te guste. El otro... Oh, no tienes que preocuparte. Entiendo que haya que arreglarlo. Me ocuparé de él en cuanto coloque mis cosas en mi dormitorio. De pronto Mark se percató que estaba dentro del dormitorio de Hope, y dio un paso atrás como si quedándose en el dintel de la puerta fuera más correcto. Verla dentro de la habitación, observándolo y tocándolo todo, lo dejó ensimismado por unos segundos. Le gustaba verla ahí, en su casa, llenándola con su presencia y su vitalidad. Le encantó la forma en que después de mirarse al espejo, se colocó un mechón suelto de cabello tras la oreja, y cómo se sonrojó al mirarlo mientras lo hacía. Sintió la boca seca, más aún cuando pasó su mano por la cómoda de madera que había limpiado el día anterior. Imaginó cómo se sentirían esos dedos por su cuerpo, y un calor digno de una tarde de agosto lo dejó acalorado y temblando. Bueno, balbuceó Mark sabiendo que tenía que salir de ahí cuanto antes. Mi dormitorio está arriba. La primera puerta a la derecha. Te lo digo por si necesitas... ¿El qué? La mente de Mark se quedó en blanco. ¿Para qué lo necesitaría ella en la habitación? Las imágenes que le vinieron a la mente le hicieron arder más, y las mantuvo en silencio para que una señorita tan educada como su prometida no saliera corriendo. Su prometida. Esa idea le gustó y le hizo sonreír como un tonto. Cuando la sonrisa de Hope desapareció y lo miró seria, entonces deseó que la tierra se lo tragara por si había dicho algo en alto que no debía, o por si su cara al hablar de su dormitorio había puesto al descubierto sus pensamientos. Voy a por el resto del equipaje mientras lo miras todo y revisas el dormitorio de tu hermano. Un segundo después, Hope se quedaba sola en el dormitorio, preguntándose qué había dicho o hecho para que Mark pusiera una cara tan rara y saliera de forma tan precipitada. Con disimulo, se miró la falda, y luego volvió a mirarse en el espejo, pero no encontró nada para esa última mirada de Mark. Era difícil comprender a los hombres, especialmente a Mark. Encogiéndose de hombros, se arremangó las mangas de su vestido, y decidió que después de refrescarse la cara y los brazos con agua, se pondría a colocarlo todo, a ordenar la habitación de su hermano y a preparar la cena. Aunque, pensándolo bien, quizás el poco queso que le había sobrado de la comida y que aún estaba en la cesta de mimbre, le vendría muy bien antes de ponerse a trabajar. Ya no sentía ese nudo en el estómago que se hacía más grande cada día, hasta hacerse doloroso.
Sin embargo, Hope notó que misteriosamente había desaparecido el queso, y por primera vez en semanas tenía hambre. Sonriendo miró a su alrededor, y se dirigió a la ventana. Después la abrió, y olfateó el aire que entraba en su nueva habitación. Puede que éste oliera un poco a estiércol, pero por lo demás todo era perfecto. La granja, la casa, su dormitorio, y Mark. Un hombre que había resultado toda una sorpresa, y que cada vez le agradaba más. ¿Y qué más daba si a su alrededor olía a mierda de gallina? Lo importante era que ese sitio le encantaba, y le hacía sentirse como en casa.